Bueno, ya habrán llegado todos, más o menos, arrancamos, ¿les parece? Sí. Bueno, ¿todos nos conocemos ya o no? ¿Sí? No, yo por si hay alguno que no estuvo en la otra clase cuando vine, porque eso de que aparezca alguien y no se sepa quién es. Yo a muchas caras reconozco. Bueno, vamos a continuar. La última vez que vine al curso, no al seminario, porque muchos me conocen del seminario también. Empezamos a ver la configuración de la ciudad autónoma en términos de cuál era su estatus jurídico y cuál era la estructura que tenía la constitución de la ciudad autónoma. Desarrollamos una serie de derechos y garantías y empezamos a hablar de las denominadas políticas especiales. ¿Se acuerdan que dijimos que era una característica especial que una constitución tuviese en su articulado enunciaciones específicas en materia de políticas que el Estado va a tener que abordar? En particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma, esta configuración de las políticas públicas, establece hasta pautas que tiene que seguir el legislador cuando regule, por ejemplo, en materia de salud, o cuando establezca reglamentaciones en materia de ambiente. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción sobre estas cuestiones. De vuelta los invito a la interrupción permanente. No hay ningún problema. Habíamos desarrollado el último encuentro que tuvimos que una de las... Ustedes me escuchan bien, ¿no? Una de las características que tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma deviene del momento en el que fue sancionada. Como es una Constitución del siglo XX, va a tener unas características bastante particulares en términos de enunciación de derechos, reconocimiento de garantías, y este tema que ocupó a los constituyentes de tratar de establecer pautas que van dirigidas a los restantes poderes y que se plasman en la incorporación de políticas públicas en el texto de la Constitución misma. Habíamos visto que, por ejemplo, en materia de garantías, la Constitución tiene una serie de pautas que superan la Constitución federal, es decir, que son más específicas, que son más amplias y que son más modernas. Lo mismo va a ocurrir en las reglamentaciones en las regulaciones, en materia de salud y en materia de ambiente. Voy a arrancar con me están trayendo la ayuda a la memoria. Así vamos siguiéndolo. Sí. Si funciona, si no, lo hacemos a la vieja usanza. Hago la pausa porque así no son... Esto así, ¿no? Sí, después me lo paso. Antes de irme no grabar. Bueno, de nada. Listo. Bueno. Dentro de este conjunto, ¿se ve bien más o menos ahí? Ustedes disculpen que no ande deambulando porque no puedo hoy, como la clase pasada. En materia de políticas especiales, decía yo que tiene la Constitución pautas específicas, reguladas allí, directrices específicas dirigidas a los poderes públicos. Una de las primeras pautas en materia de políticas públicas es la que consagra el artículo 17, que le pone una pauta que va a tener que seguir la autoridad de la ciudad para superar las condiciones de pobreza. Yo sé que esto parece muy amplio y muy abierto, pero esto implica que cuando se tenga que estructurar el gasto, cuando se tenga que establecer partidas y demás, una de las cuestiones que se tiene que tener en cuenta es esta pauta que establece el constituyente porteño, es decir, que tiene que implementar una política para superar las condiciones de pobreza. Tienen que existir este tipo de planes.
Porque además, para que no quede como una cuestión de intenciones, lo establece como una obligación estatal, enmarcándolo dentro de la concepción de política pública. Otra de las cuestiones es, esto sí se vincula con una pauta que tenemos en la Constitución Federal, es que la ciudad debe promover el desarrollo humano, económico y equilibrado. Esto se vincula con la cláusula del progreso que nosotros tenemos en la Constitución Federal, que establece una serie de metas a las que tiene que alcanzar el Congreso Nacional. En este caso, la ciudad recoge esa pauta y pone el énfasis en el desarrollo humano, económico y equilibrado. Saben que el desarrollo humano, en definitiva, es una pauta que engloba una serie de políticas públicas que tienen que asumir las autoridades para ir reconociendo mayores garantías, mayores derechos en forma progresiva. Todo esto se vincula con esa noción de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Se acuerdan de esos derechos de segunda generación? Es decir, no ya solamente los derechos fundamentales, sino estos derechos. Yo, cuando hablo de derechos económicos, sociales y culturales, a propósito, uso la pauta que traen uno de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y que a partir de 1994 tiene jerarquía constitucional porque está integrado en el listado del artículo 75, inciso 22, de manera tal que esa pauta para nosotros es muy relevante a nivel federal, obviamente, y la Constitución, como tiene que respetar ese esquema de la Constitución de la Ciudad Autónoma, tiene que respetar el esquema de la Constitución Federal, es interesante que la haya recogido. En materia de salud, la Constitución de la Ciudad Autónoma tiene una regulación, yo diría, casi extraordinaria. No consagra solamente el derecho a la salud, sino que consagra una serie de pautas, consagra pautas en materia de política pública, pautas en materia de reconocimiento de ese derecho, pautas en materia de obligaciones que asume el Estado, y una pauta esencial que es la noción de gratuidad. Vamos a ver cómo se desarrolla esta cuestión. El artículo 20, el artículo 21 son los dos artículos esenciales de la Constitución de la Ciudad Autónoma que se encargan de regular o de establecer las pautas en materia de salud. El 20 consagra como primer punto que en la ciudad se garantiza el derecho a la salud integral. Ahora vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Porque ahora venimos con el lirismo. Después salimos del lirismo, se los prometo. Primero tenemos que decir de dónde sale esta pauta, porque también van a ver que en todo este bloque que vamos a ver de políticas públicas tiene un gran desafío. Yo le puedo fijar pautas de máxima al Estado para que las cumpla. Ahora, esas pautas de máxima, el Estado asume el compromiso de llevarlas adelante, las tiene que cumplir, pero las va a poder cumplir sobre la base de ¿qué? Sobre la base de los recursos que tiene. Y los recursos son esencialmente escasos, limitados o finitos. El otro día un alumno me dijo, son finitos, doctor, es verdad. Pero nunca me dicen finitos, siempre me dicen escasos. Son finitos, bueno. Entonces, y ahí tenemos el tema. Yo reconozco un plexo de derechos enorme, yo reconozco además del plexo de derechos enorme una cantidad interesante de políticas públicas, pero después eso tiene que pasar a ser efectivo, y la forma de pasar a ser efectivo es que tenga su correlato específico en el presupuesto. A establecer una política pública también implica que estoy haciendo un diseño de lo que va a ser el presupuesto del Estado también. Que una Constitución tenga establecidas políticas públicas le está fijando la pauta de cómo tiene que ser su presupuesto, porque le está fijando que las áreas de incumbencia que son relevantes y que se las fijó el constituyente, no lo delega directamente en la legislatura porteña. Entonces, el 20 primero dice que garantiza la salud integral y lo vincula con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. Ven que la pauta de salud es enorme. No es una pauta del medioevo ni tradicional, sino que es una pauta moderna. Por lo tanto, implica que costo. Va a implicar un costo. El segundo párrafo del artículo 20, a mi juicio, es el más interesante. Si no lo conocen, seguramente lo conocen. Si no lo conocen, ahora quiero ver qué cara me ponen. El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Yo lo repito, a ver si nadie escuchó.
El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Y acá establece también cómo tienen que funcionar las prestaciones de salud en la ciudad autónoma. ¿Vieron qué ambiciosa que es esta Constitución de la ciudad autónoma? ¿Y vieron qué raro que nadie la conozca? Yo todavía estoy asombrada porque no, yo estoy haciendo, soy como su RRPP, porque ¿cómo puede ser que no la conozcan? No lo puedo creer. Bueno, dice, se aseguran a través del área estatal de salud las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención, rehabilitación gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad. Es decir, cómo tiene que ser el acceso y siempre con la pauta de gratuidad y con una noción de derecho de salud integral. No solamente poner el yeso, sino algo más. El seguimiento. Exacto. Y el tercer párrafo es fundamental porque el tercer párrafo va directamente al tema de partidas, va directamente a lo que dije yo. Bueno, si no tengo presupuesto, ¿cómo lo hago? ¿Puedo reducir la pauta de gratuidad en función del presupuesto que tengo? ¿Puedo decir no tengo plata? Entonces, bueno, la pauta de gratuidad te la debo. En algún momento la cubrimos. No. El tercer párrafo dice, se entiende por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas de cualquier pago directo. Y ahí no seamos extremistas, paremos acá. Es decir, todos tenemos acceso, no nos tienen que pagar, no nos tienen que cobrar, es decir, estamos eximidos de un pago directo. Y dice, pero como los recursos son finitos, como me dijo el alumno la semana pasada, y ustedes me dijeron escasos, yo necesito de alguna manera manejarme con un presupuesto, porque si no sería como ¿se acuerdan de la valijita de Mary Poppins que no tenía fondo? Bueno, desafortunadamente no existe eso, existe solamente para Disney. Rige la compensación económica de los servicios prestados a personas con cobertura social o privada por sus respectivas entidades. Es decir, si a uno le ocurre que lo tienen que atender en un hospital público, no quiere decir que no lo van a atender porque uno tiene una prestación, ya sea de obra social o de cobertura privada, sino que es en condiciones de reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Los gastos que insuma atender a esta persona los va a tener que cubrir la medicina prepaga o la obra social a la que uno pertenezca. Cualquiera que haya sufrido un accidente, que lo hayan llevado a un hospital público, le hacen llenar una planilla en la ciudad de Hablo, donde diga, dígame cuál es, bueno, bárbaro, le pasaremos la factura. Que es absolutamente lógico y necesario. Y por eso el constituyente se ocupó de ponerlo. Porque al principio venía fijando una pauta de máxima infernal. Entonces lo primero que iban a decir es buscar ¿qué? La grieta para decir, bueno, pero no tengo. Entonces no puedo. ¿Qué tendrá que hacer entonces el Estado? Tendrá que ocuparse rigurosamente de que se cumpla esta cuestión de cuestiones de reciprocidad. Habla también que de esta misma modo se va a proceder respecto de otras jurisdicciones. Es el famoso caso de las personas de otras, son todos casos de la vida real que tratamos acá. Casos de otras jurisdicciones que vienen a atenderse en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la pauta que la fija el constituyente, yo voy a ser muy hincha en esto, lo voy a repetir 93 veces, pero no importa, dice en condiciones de reciprocidad. ¿Qué deberá hacer el Estado? Cumplir en condiciones de reciprocidad, es decir, encargarse de que vuelva. Si atendió a alguien de otra jurisdicción, tiene que pedir esa compensación. Dime, estás preguntada. Sí, no, obviamente, yo estoy tirando todas las cosas para invitarlos también. No, Primero, para no mover las manos. No, sí se hace. Yo voy bastante al hospital público y paso mi credencial y cobrárselo a quien se lo tenés que cobrar. Yo lo hago personalmente. Pero no en reciprocidad, eso quería preguntar. En reciprocidad en cuanto a partidas, o sea, pago del elevado, o en reciprocidad en que si uno es de capital y va a provincia lo tendrían que atender. Vos acordate que... Cosa que no pasa. Sí, pero nosotros desde dónde lo estamos... Seguro, por eso yo hice hincapié en esto, pero te digo, ¿desde dónde lo estamos analizando nosotros hoy? Desde aquí. Desde la ciudad. Desde la ciudad. Desde la ciudad. La ciudad tiene... ¿Se acuerdan la otra vez que vine cuando empezamos la primera parte de este módulo que dijimos que íbamos a armar como una especie de rompecabezas? Primero venimos con una declaración de derechos, garantías, principios estupenda. Venimos con una pauta más moderna, que es decir, y además le impongo políticas públicas, pero y después viene
¿y esto cómo lo pagamos? Todo muy lindo, todo estupendo, como la vida, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Esto cómo lo pago? ¿O esto hasta dónde lo pago? O si no tengo, ¿puedo decir no tengo porque no compensaron? Parecería que no. Parecería que yo tengo que cumplir, me lo dice un párrafo, 2 párrafos, y después me dice, bueno, y ocupate de esto también, ¿eh? Pero si no hay compensación, vos no vas a poder alegar la falta de compensación o que no te llegó para no cumplir. Porque te estoy fijando y además te lo estoy poniendo en un artículo de la Constitución. No te estoy diciendo, el Congreso, la legislatura reglamentará, la legislatura determinará. Bueno, el gran problema es el tema interjurisdiccional. No necesito ejemplificarlo, ya lo saben. El gran problema es el problema interjurisdiccional. Pero es un problema porque le falta esta implementación, no el problema porque existan este tipo de normas. Generalmente cuando se analizan este tipo de problemas, de la misma manera que cuando se analiza la igualdad en materia de derechos civiles que tenemos en Argentina entre nacionales y extranjeros, que en el ámbito de la ciudad todavía es superior, porque en el ámbito de la ciudad no solamente son derechos civiles, sino que los extranjeros tienen derecho a votar en la medida en la que se anoten en el registro especial de extranjeros del Tribunal Superior de la Ciudad. Cuando analizamos esa pauta, en cualquier ámbito donde yo la analizo, porque aparte a mí es una pauta que a mí me resulta divertida analizar, porque hay mucha gente que tampoco la conoce, y cuando uno la explaya y la explica y demás, entonces empiezan a surgir ciertas cosas interesantes. Entre ellas yo respondo porque desde 1853 en adelante el artículo 20 de la Constitución Federal nunca fue intentado reformar. Quiero que alguien me pregunte si hay tanto conflicto, en realidad porque quedó, digamos, ¿no? Pero yo digo, todos los intentos de reforma constitucional nadie dijo, hagamos una categoría distinta entre nacionales y extranjeros. Y eso implica, nada más y nada menos, que yo, por la categoría extranjero, no puedo negar el reconocimiento de derechos civiles. No quiere decir que no los pueda reglamentar. Lo que quiere decir es que yo, si sos extranjero, por ejemplo, no puedo decir, vos no podés comprar tierras por ser extranjero. Porque en la Constitución Federal, además de decir tienen los mismos derechos, se ocuparon escrupulosamente de hacer una lista de todo lo que podían hacer. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no estaba convencida de que pudieran hacer todo eso. Entonces, ¿quiere decir que yo reconozco forma irrestricta? No, sujeto a reglamentación como los derechos de los nacionales, pero no puedo utilizar la pauta de extranjero, de nacionalidad, para desconocer la efectividad de un derecho civil. Repito, no quiero decir que reconozco un derecho absoluto, sino que lo puedo reglamentar. En la ciudad es más aún todavía. Bueno, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, estas son las cosas que saltan a la vista. Porque dice, bueno, yo tengo, si yo leo, yo creo que si yo salgo a la calle y empiezo a leer esta pauta, la gente me mira y me dice, ¿puedo creer? ¿Cómo que tengo todo esto? Sí, tenés todo esto. Lo que pasa es que todo esto forma parte de un engranaje. Yo no puedo leer las declaraciones, que eso también es algo interesante que tiene. Repito, la Constitución de la Ciudad es muy ambiciosa. Es una constitución de vanguardia. Yo creo que nosotros todavía no llegamos a la vanguardia como para aplicarla. Porque estamos todavía como en un parto eterno de 17 años. No sé cuánto tiempo va a durar esto. Claro, eso es una cosa media llamativa. Pero nos está imponiendo, nos pone en otro nivel. Y nos pone otro desafío, porque está poniendo el reconocimiento progresivo de derechos y pautas específicas en la Constitución. Bueno, este 20, que me establece el derecho integral a la salud, que me establece la gratuidad y que me establece además la llave de la compensación, se complementa con el 21, donde el constituyente dice, bueno, y yo ahora me voy a encargar de decirle a la legislatura cuál va a ser la ley integral de salud que va a tener que sancionar. Yo soy una exagerada, no es cuál va a ser la ley, sino decir, vos sancionás la ley y la ley va a tener como mínimo estas pautas que te voy a decir yo acá y que te las escribo en una norma constitucional. El 21, y aquí le pone las pautas específicas que son en materia de política pública que va a tener que sancionar la legislatura en la ley de salud, que les cuento cuál es, que es la 153 del 99, que es la ley que sancionó la legislatura 153/99. Es la ley básica de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a las pautas que le fijó el... No voy a analizar la ley especial de salud, sino que al revés, voy a analizar las pautas del constituyente y en los otros encuentros que tengamos tal vez vamos bajando. Prefiero siempre empezar por la Constitución.
El 21 dice, la legislatura debe sancionar una ley básica de salud conforme a los siguientes lineamientos, para que a todo el mundo le quede claro. Y ahí pone, primer pauta, ¿qué va a hacer la ciudad? La ciudad conduce, controla y regula el sistema de salud. Conduce, controla y regula el sistema de salud. Es decir, se encarga de todo. Financia el área estatal que es el eje de dicho sistema. Es decir, que con los recursos de la ciudad va a tener que financiar el área estatal de salud. Establece políticas de articulación y complementación con el sector privado y los organismos de seguridad social. Aquí viene el tema exactamente. Bueno, son una cantidad enorme de pautas, no les vamos a mentir, son 13. Voy a ir a hacer como un resumen porque si no vamos a ir a leer uno por uno. Bueno, va a tener que regular, controlar y estructurar. Va a tener que establecer la complementación de acciones de salud con otros municipios del conurbano bonaerense para generar políticas que comprendan el área metropolitana. Acá estaba la pregunta que me hacías vos, ¿no? Y concertar políticas sanitarias con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Esto implica... ¿Por qué está esta pauta? ¿Por qué les parece que establece que tiene que... El constituyente se ocupó de ponerle esta pauta que la van a tener que seguir en la ley local de salud? ¿Por qué lo tiene que poner? ¿Por qué fue necesario que lo pusiera? ¿Qué les parece? ¿Por qué fue importante para el constituyente establecerle esta necesaria articulación a nivel nacional, municipal y provincial? ¿Por qué será? Para el reconocimiento de las otras jurisdicciones, en realidad. ¿Y tendrá algo que ver con lo que es la ciudad de Buenos Aires también? Es el centro. Entonces, como el tráfico de bienes y servicios, como dicen todos los días, ocurre la mayor porcentaje ocurre en la ciudad de Buenos Aires, entonces es relevante que, como sabemos que conviven personas de distintas jurisdicciones, sectores de distintas jurisdicciones, necesito tener esta pauta que le implementen en materia de salud. Si no, el artículo 20 que consagré antes no lo voy a poder llevar adelante. Por eso el constituyente se ocupa también de ponerle esta pauta mínima a la ley de salud. Porque si no, ¿qué vas a utilizar? Vas a decir, no tengo reglamentación, no tengo forma, por lo tanto no tengo partida, por lo tanto, y en algún momento vendrá el derecho a la salud integral. Se ocupa de, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la identificación en materia de igualdad de la Constitución de la ciudad es mucho mayor de la Constitución federal? Y que habla del derecho a ser diferente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esa manera? Bueno. Cuando le establece una pauta para la ley de salud, dice que la ciudad va a tener que promover la maternidad y paternidad responsables. Tiene que poner a tal fin a disposición de las personas información, educación, métodos y prestaciones de servicio que garanticen sus derechos reproductivos. Me está diciendo que tenés que ocupar de los derechos reproductivos también. De vuelta, muy ambiciosa la Constitución de la ciudad. El inciso quinto de este artículo 21 es fundamental porque también fue a la vanguardia de lo que después ocurrió a nivel nacional. Garantiza la atención integral del embarazo, parto, puerperio y de la niñez hasta el primer año de vida. Asegura su protección y asistencia integral, social y nutricional, promoviendo la lactancia materna, propendiendo a su normal crecimiento y con especial dedicación hacia los núcleos poblacionales carenciados y desprotegidos. ¿Esto a qué les suena? Esta pauta que la escribieron en 1996 los constituyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿No les suena? Sí, el derecho de prejuicio. Sí, pero ¿no les suena últimamente esta pauta? ¿No la escuchan en ningún lado esta pauta? ¿No hay políticas públicas a nivel nacional sobre esta pauta? Sí, ¿cómo no? ¿No escucharon nunca hablar de la asignación universal por hijo? Me voy, no escucharon nunca hablar de eso. Bueno, esto ¿por qué lo digo? Pues bueno, pero ¿por qué lo digo? Digo, en 1996 el constituyente de la ciudad le pone, estas pautas son pautas internacionales en materia de reconocimiento de derechos de salud. Entonces le dice, además te tenés que ocupar de la maternidad responsable y además tenés que hacer un plan integral de atención del embarazo, de la madre y del niño. A ver, ¿entienden? Va subiendo. En 1996 esto era muy novedoso en nuestro país.
Yo sé que hoy lo estamos leyendo en el 2013, pero digo, en 1996 esto era muy novedoso. Se va a ocupar de los derechos de tercer grado, los derechos de la ancianidad. También esto es una pauta relevante porque comienza a incorporar a un grupo que necesita políticas diferenciadas del resto en materia de salud. Garantiza la prevención de discapacidad y atención integral de personas con necesidades especiales. Y finalmente, voy a ir pasando, en el inciso 13 se va a ocupar de los recursos. Siempre a lo último deja los recursos, ¿ven? Garantiza todo, y después se refiere a los recursos. Dice, es decir, que la ley que va a sancionar la legislatura, que de hecho es lo que tuvo que hacer, tenía ya una pauta de qué tenía que hacer con los recursos. No era tan libre la legislatura porteña para dictar la ley de salud. Dice, y no va a ser nunca, porque esta es una pauta constitucional, es decir, todas las leyes de salud que dicte van a tener que seguir estas pautas, en la medida en la que la Constitución no sea reformada. No se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas. No se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas, con o sin fines de lucro. No me armes fundaciones para hacer sesiones, está diciendo. Bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector, ni delegarse en las mismas las tareas de planificación o evaluación de los programas de salud que en él se desarrollen. Está diciendo, se van a tener que hacer cargo ustedes. No pueden delegar. No pueden delegar. Parece una cosa obvia, pero es una pauta muy importante. ¿Por qué habrá puesto que no pueden delegar? Porque la intención estaba en tercerizar. Y entonces, y ahí empezamos a ponerle el cascabel al gato. ¿Quién no cumplió? No soy yo, sino en quien yo delego. ¿Ven que es una concepción absolutamente distinta en materia de reconocimiento de derechos? Bueno, esa es la primera gran pauta que trae en materia de salud y política pública. Luego, va a desarrollar una serie de pautas y también normas específicas tendientes a la política pública que tiene que adoptar la ciudad en materia ambiental. Y va a hacer declaraciones específicas respecto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia ambiental en el ámbito de la ciudad. Y de vuelta, no delega la legislatura, lo pone en la Constitución de la Ciudad Autónoma. Primero, el artículo 26 define que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un territorio no nuclear. Es territorio no nuclear. ¿Qué querrá decir que es un territorio no nuclear? Que no se puede establecer acá. Le está diciendo hay cosas que no vas a poder hacer acá. Y te lo consagro como territorio no nuclear. Y luego establece pautas de preservación en materia de medio ambiente, por ejemplo, en materia de preservación e incremento de espacios verdes. Sí. Por eso tenemos ministerios. Es por ese motivo. Más allá de la tendencia a armar ministerios y a armar secretarías y subsecretarías. Fuera de broma, vieron que no es como un descubrimiento esto. Está todo escrito en la Constitución. Ese es el tema. Y tienen que llevar adelante esa política especial. La van a tener que hacer. Yo sé que a ustedes les va a entusiasmar más la política especial en materia de salud que la política especial en materia de espacios verdes. Salvo que alguno sea miembro de Greenpeace, ¿o no? O de Fundación Vida Silvestre. Yo lo sé. Pero una cosa... a ver, el medio ambiente, voy a poner un ejemplo. El medio ambiente también se relaciona con el derecho a la salud. ¿Ustedes conocen la causa Mendoza? La causa de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Saben que las personas, el grupo de personas que inició esa causa era un grupo de habitantes de un lugar que está en las orillas del Riachuelo que se llama Villa Inflamable. Yo siempre que lo cuento espero las reacciones, porque que un lugar se llame ya directamente Villa Inflamable es casi un cinismo manifiesto. ¿Cómo se llama Villa Inflamable? ¿Por qué se llamará Villa Inflamable? ¿Porque hace calor? No, porque tiro cualquier cosa y se prende. ¿Y por qué se prende? Porque es el lugar para verter los desechos desde que el mundo es mundo y total, ¿qué problema? Bueno, esas personas que tuvieron una legitimación diferenciada, porque la Corte hizo toda una distinción en materia de legitimación, quién entraba y quién no entraba por la acción, sobre todo para organizar esta causa enorme que es la causa Mendoza,
además de tener derecho al medio ambiente sano, por afectaciones del medio ambiente tienen afectaciones a la salud. Entonces son pautas que están relacionadas. Por lo tanto, las políticas tienen que ser coordinadas. Si no, no sería tan relevante, por ejemplo, esa causa, en materia de qué es lo que se tiene que establecer y modificar. Bueno, en materia de preservación e incremento de los espacios verdes, tenemos toda una norma, que es el artículo 27, que establece pautas a las que tiene que llegar en términos de cumplimiento de la ciudad. Dice: la ciudad debe instrumentar un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo. Acá tenemos una pauta moderna, es decir, que nos van a llamar a nosotros en algún momento. Y permanente, que promueva la preservación e incremento de espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales, zonas de reserva ecológica. ¿Vieron la reserva ecológica? ¿Qué pasa cada 5 segundos? ¿Por qué será? Y la preservación de su diversidad. Hoy dejo todo, es por el yeso, dejo todo picando a ver si vuelve, así me ayuda. Y la preservación de su diversidad biológica. Bueno, estas son las dos grandes áreas en donde hay políticas especiales, que se desarrollan por una serie de derechos que están consagrados antes y que después les pone la instrumentación. Y además van a tener que hacer esto para que se cumpla. Repito, no, la intención es que esto no quede en un plano declamativo, sino quede en un plano de reglamentación de ley y le fijo una pauta a la ley. Es decir, que de alguna manera el legislador porteño no es absolutamente libre cuando tiene que regular estas materias. Lo vuelvo a repetir. Entonces, otra de las cuestiones en materia de política pública importante es en materia de educación. En la ciudad de Buenos Aires también tenemos una regulación específica de la educación con una pauta muy interesante. Esta pauta está establecida en los artículos 24 y 31. Voy a hacer un resumen para que no sea tan tedioso. La ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles. Pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles. Y encima le dijo, es una pauta indelegable. A partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar 10 años de escolaridad. Esto lo va a establecer el 24 también. Y acá hay algo importante, porque yo les decía que hay un principio fundamental en la ciudad, en la construcción de la ciudad, que es la noción de igualdad. Y dice que la ciudad asegura la igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo. En materia de igualdad, nosotros la noción de igualdad la podemos analizar en dos niveles. Por un lado está la igualdad formal. ¿Se acuerdan cuál era la igualdad formal o cuál podrá ser la igualdad formal? ¿Qué digo yo cuando esto cumple con la pauta de igualdad formal? Que tiene que cumplir con todos los niveles y además, por ejemplo, el inglés. Si no tiene Claro, pero esa es la pauta que tiene para la ciudad. Yo digo, si esto cumple con una pauta... La noción de igualdad tiene dos niveles, un nivel formal y un nivel material. El nivel formal es la pauta que tenemos genérica en la Constitución, el artículo 16. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Bueno, ese es un primer estadio de la igualdad. Nosotros somos todos iguales ante la ley. Ahora, ¿somos todos iguales siempre? ¿Puedo considerar yo una igualdad irrestricta para todo el mundo? No por la oportunidad. No porque hay situaciones especiales. No las situaciones Fue la Corte la que moduló esa pauta, es el segundo nivel de igualdad, es de igualdad de circunstancias y de igualdad de situaciones. Si yo igualo a personas que son desiguales, no estoy siendo igualitaria. Es como un trabalengua, pero se entiende. No estoy haciendo justo lo contrario que consagra la igualdad. discriminación inversa. Exacto. Ahora, la noción de igualdad real de oportunidades viene de la mano de la noción de acciones afirmativas, que también están establecidas en la Constitución. Cuando existen en todo el mundo, en Argentina y en todo el mundo, grupos históricamente desventajados a quienes no se les ha reconocido una serie de derechos en condiciones de igualdad, ¿cuál es un grupo históricamente desventajado que hace unos años comenzó a tener igualdad de derechos? Yo ya lo tengo probado esto, porque el grupo no me lo dice. Me van a decir cualquier otro grupo, sí, alguien antes, no hablaba de algo tan reciente.
50 y pico de años había un grupo que no podía votar. Exactamente. Nunca me lo dicen de movilidad. Me dicen los indígenas, me dicen que está bien, pero nunca me dicen. Está negado. Nunca está aceptado, que es grave. Yo cuando explico sufragio, cuando digo que en 1912 el sufragio empezó a ser el sufragio universal, digo manotropo, porque no era sufragio universal, porque había un grupo que no votaba. Pero lo digo por una cuestión de género. Bueno, entonces, cuando existe la noción de igualdad en este segundo estadio, tiene que ver con el acceso, en términos, la posibilidad de acceso, la igualdad de oportunidades y las denominadas acciones afirmativas. Existen en el mundo, en Argentina y en el mundo, grupos que han sido históricamente desventajados a quienes no se les reconocido una serie de derechos en condiciones de igualdad. Por ejemplo, podría decir las mujeres, podría decir por discriminaciones por orientación sexual, que eso es por cuestiones étnicas, por ideología, depende del derecho donde uno se pare, uno sabía. Bueno, esos estándares, que no son estándares sino que son categorías, para los cuales se utilizaba para no reconocer en condiciones de igualdad de derechos, el derecho moderno los denominó categorías sospechosas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no reconozco derechos en condiciones de igualdad, alegando cualquiera de estas categorías, raza, género, origen racial, formación, ideología política, afiliación sindical, se presume que eso es discriminatorio, es decir, que estoy generando una práctica inválida. Entonces, yo puedo consagrar, supongan el tema de la segregación racial norteamericana. Nosotros no hemos tenido ese grado de segregación racial, pero nosotros también la tenemos bastante oculta, la distinción por determinadas cuestiones de origen y demás. Oculta porque, en teoría, nosotros somos un crisol de razas, está todo ok, pero oculto. Porque cuando uno empieza a rascar, empiezan a salir cosas extrañas. Bueno, vamos al tema de raza, que era el tema más escandaloso en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos durante muchísimos años había una negación de derechos a una determinada raza, que era la raza negra. Después ahí había adicionales, porque si eras un poco latino, si eras un poco distinto, también entrabas en esa categoría. Pero con los negros era más intenso el tema. Entonces, cuando comienzan las políticas en materia de desegregación racial y de integración de razas, que se hace a partir de un fallo de la Corte de 1954, que es el que establece que a las escuelas tenían que ir a la misma escuela blancos y negros. Bueno, bárbaro, yo declaro que ahora vos sos igual, te doy igualdad de oportunidades, fabuloso. Pero a veces el derecho no basta con que lo declare, no basta con que lo reconozca. ¿Por qué? Porque hay una pauta sociológica, y yo diría hasta antropológica, que hace que no se reconozca la igualdad real. Y también hay una situación de desventaja histórica. Yo les voy a contar un caso que ocurrió en un estado norteamericano. Después de la década del 60 vino toda la política en materia de igualdad de derechos civiles entre blancos y negros. En muchos estados norteamericanos es muy relevante ser parte de la orquesta municipal. Hay dos cosas que son importantes, yo lo aprendí esto, hay dos cosas que son importantes. Ser miembro de la orquesta local y ser bombero. Es importante socialmente, en estados, sobre todo en los estados del centro norteamericano. Bueno, vieron, todos los días aprender. Yo los saco un poco de la ciudad, los llevo ahí, ¿no? Y después volvemos. Entonces, bueno, dijeron, como estamos en materia de igualdad de derechos civiles, toda la reconstrucción que se hizo durante la década del 60, en la década del 70 dijeron, bueno, 70 y pico, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a un concurso público para modificar la integración de la orquesta municipal, que obviamente estaba integrada por ¿quiénes? Blancos. Entonces dicen, bueno, vamos a tratar vamos a hacer la famosa integración. Los 70. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un concurso, vamos a llamar a los que toquen mejor, van a tener que dar una audición y vamos a elegir al que toque mejor. Entonces, los que estaban armando este concurso dijeron, bueno, bárbaro, pero si yo tengo que elegir a los que actúen mejor, los que toquen mejor la trompeta, el trombón, lo que fuere, y si quiero que no haya distinción por raza, sería interesante que quienes elijan no vean a la gente que toque. Porque si ven el color, o el género también, porque tal vez si eras negra y mujer, peor, no vengas, claro. Bueno, entonces lo interesante es que queda todo grabado. Estoy seguido con todo esto, van a decir, ella hace este tipo de ejemplos. Bueno, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar un lugar, como si
fuera este lugar, lo vamos a acondicionar acústicamente para que, en el piso también, para que si hay una persona con tacos, esa persona no puede, lo que estén seleccionando no pueda distinguir si entra con tacos, si es una mujer, si es un hombre con taco alto, lo que sea, no van a poder distinguir. No los van a ver, es decir, que van a tener un panel, los van a escuchar nada más. Es decir, ¿qué buscaban ahí? La excelencia. El mejor, el que toque mejor, el que tenga más idoneidad, el que tenga más sensibilidad para tocar, el que sea mejor, es el que se gana el puesto en la orquesta municipal. Y nadie los va a mirar. Bueno, hacen todo eso, ponen el biombo, entran, tocan todos, qué sé yo. Termina el casting ¿y cuál fue el resultado? ¿Cómo quedó integrada la orquesta? Pregunto. Todos negros. ¿Todos negros? Ah, bueno. No pregunto yo, quiero saber. Mayoría negros. Bueno, todos blancos. Todo blanco. Todos blancos. Sale todos blancos. Eso. Los que están seleccionando dicen, no, para un minuto, puede ser. Alguien miró. No puede ser. Esto no puede ser. Bueno, está bien. Vamos de vuelta. De vuelta otra vez. Lo hacen de vuelta, ¿cómo salen? Igual. Todos blancos. Bueno, y ahí a alguien se le prendió la lamparita. Sigan. Es un tema de estudio. Es un tema de oportunidad real, igualdad real de oportunidades. ¿Por qué? Durante 20, 30, 40 años, ese grupo no tenía acceso igualitario a esa formación. Entonces, obviamente, salvo que te tocara uno con oído absoluto, que fuera un... Yo iba a decir, vamos a poner un ejemplo, un Mozart o un Charly García. Yo iba a poner ejemplo Charly García. Claro, pero vamos a poner un ejemplo argentino, que tiene, es verdad, tiene oído Pero absoluto. qué interesante esto que decís. Yo siempre que lo cuento les interesa a todo el mundo. Es muy interesante. Lo tengo probado, salgo de gira ya. Es más. Lo tengo probado. No, es muy interesante, claro. Sí. Entonces, dijeron, acá lo que estoy viendo, acá hay un dato sociológico. Hay un grupo que no llegaba. ¿Por qué? Porque antes estaba segregado. Entonces tiene que haber una política pública que permita, voy a usar la mano, que no me vea el traumatólogo, que permita hacer esto. Si uno está acá y otro está acá, ¿qué haga con esto? Entonces ahí crearon, lo habían hecho antes, pero acá dijeron cupos. Tiene que haber un cupo, y ahora chicas, ustedes esto les tiene que gustar, tiene que haber un cupo para afroamericanos. Que obviamente van a ser los mejores. No es que voy a elegir al afroamericano que tiene un zapato en el oído y que lo toca mal. No. El que toque muy bien, pero tengo que respetar ese cupo. ¿Para qué? Para integrar a un grupo históricamente desventajado. Vamos en materia de derechos políticos o de representación política. Ustedes saben que a partir de la reforma del año 94, los partidos políticos tienen que integrar en sus listas un porcentaje de ¿qué? Tercio de mujeres. Muy bien. ¿Por qué es eso? Por la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Es in eternum? No, es hasta que me suba la mano. Hasta que se equilibre esa desventaja histórica que hacía que un grupo nunca llegara. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque si yo me quedo en el primer... ¿Por qué me fui a parar a la orquesta? Que les gustó, pero les digo por qué. Si yo me quedo analizando en el primer nivel de igualdad, en muchos casos voy a ser desigualitario. En muchos casos la solución no me sirve. Y acá viene la política pública del Estado. El Estado tiene que implementar políticas públicas de discriminación inversa, y esas son las acciones afirmativas. Que se utilizan los cupos, que se utilizan pautas para integración. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires tenemos toda esta pauta en materia de igualdad. Ya empezamos con una norma que dice que tenemos derecho a ser diferentes. Ya nos marcaron una pauta enorme, gigantesca. Pero además tenemos que integrar, y la única forma de integrar es a través de acciones afirmativas. Y esas son directivas que tiene que tomar el Estado. Y por eso además se lo ponen como una pauta pública. Quiero decir que en la Constitución de la Ciudad Autónoma también se hace, federal, también se hace referencia a la igualdad real entre hombres y mujeres y a la necesidad de adoptar acciones afirmativas, lo dice allí el artículo 75, para grupos históricamente desventajados. Y ponen en los grupos, y ahora no se enojen, ponen los grupos históricamente desventajados: los niños, los ancianos, las mujeres y los discapacitados. Bueno, esos son los grupos históricamente desventajados. Bueno, esta pauta de igualdad, dije, demanda también este tipo de políticas públicas que va a tener que realizar la ciudad.
no solamente las va a tener que realizar, sino que la Constitución dice que la ciudad va a garantizarlo. El verbo no es casual. Es decir, es responsable por esto. Dice el artículo 41, la ciudad garantiza a las personas la igualdad de oportunidades y para eso desarrolla políticas sociales que eleven su calidad de vida. Acá se refiere a las personas mayores, pero esto imaginemos que es en función de cómo nosotros vamos evaluando, ¿no? Es decir, que tenemos que llegar a esta pauta mayor, no menor. Le pone el palito, se lo pone cada vez más arriba. Es lo que tiene que cumplir. Muy bien. Con todo este desarrollo que hicimos, que fuimos y vinimos, hice un pantallazo de las políticas públicas lo más descriptivo posible, esta intención del constituyente de incorporarlos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes les parece que era necesario incluir este listado tan generoso en materia de derechos, principios y políticas públicas en una constitución? Sí, Para mí sí. sí, para que no se pueda sacar. No puede ser. ¿Es todo ventaja incluir este listado? ¿Es todo ventaja? ¿Qué les parece? A mí me encanta porque él siempre levanta. Está muy bien. A mí me parece una barbaridad, por ejemplo, que tuviesen que declararse, creo que en el año 48, que la mujer tenía permiso para votar. Yo creo que eso debió ser algo natural. Sí, que llegaste ya hablando, está bien, pero sí. Y bueno, la mujer no heredaba, era una cosa media Y ahora complicada. ponerla con los ancianos, los niños y los discapacitados. Bueno, pero yo lo hago a propósito esa pauta. Esa es una pauta que quedó porque fuimos durante muchos años un grupo históricamente desventajado. Entonces ahora quedamos como que tenemos que tener una protección especial, pero si leemos otros artículos de la Constitución dice mientras dure esta circunstancia. Claro. El caso de la segregación racial a mí me sirve mucho para explicarlo, porque más allá de lo que podía declamar una ley, más allá de lo que podía resolver la Corte norteamericana, lo cierto es que el sur era esclavista y segregaba. Punto. No me interesa que me lo diga el que sea. Y fueron 50 años, hasta el día de hoy, de decir pautas en las universidades, condiciones de igualdad. Acuérdense que en Estados Unidos se habían desarrollado como una solución transaccional que era iguales pero diferentes. Es decir, todo muy bien, todo muy lindo, pero cada uno por su lado y no se mezclan. Que era una ficción absoluta, porque esa era la gran segregación. Bueno, traigámoslo acá, a Argentina. Al consagrar en la Constitución Federal y en la Ciudad Autónoma la igualdad real de oportunidades, te está diciendo vos tenés que hacer algo, porque si no, no estás cumpliendo con pautas constitucionales. Si vos no das la herramienta para que se suba ese nivel, vas a incumplir una pauta constitucional que es relevante. La pregunta que yo hice recién, si era necesario incluir este listado, bueno, podemos estar de acuerdo, sí, decime. Y para que se generen los recursos para poder cumplir, o sea que Tenés que hacer todo el círculo. Ese es el tema de que una constitución tenga derechos, garantías y políticas públicas. Tenés que hacer todo. Claro, no es integral. Y además te lo di integral y te lo voy digitando yo. Es decir, que el ámbito de reglamentación va a estar, que el brazo, ¿no? Sí, está fatal. Y encima va a quedar testimonio. Va a quedar, es que no me duele, eso es lo que va. Entonces voy a poner así. ¿Cómo ha quedado el otro? Va que el otro, Sí. el alquiler, no, fue el piso. Ah, sí. Se quiere que yo ando pegando. Con lo buena que se nota que yo soy buena, pacífica, sumisa, se nota totalmente. Le va diseñando al legislador lo que va a tener que hacer y lo ata, porque lo ata a la próxima reforma constitucional. Bueno, esta generosidad que tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma, ¿se cumple? Ustedes que habitan en esta ciudad. Muy personalmente. Algunas Progresivamente cosas se sí. va cumpliendo. Sí, exacto. O sea, creo que hay Creo que una... cuestión de tiempo también. Por eso digo, Cuestión de es tiempo. progresivo, porque uno va viendo que se va implementando políticas públicas cada vez, digamos, más elevadas, ¿no? Eficientes. Bueno, les voy a contar cómo fue históricamente, seguramente lo saben, pero yo empecemos por el principio. Cuando se sanciona la Constitución en el año 96, fue todo como un cimbronazo en materia de como qué es esto que trae todo este tema. Y hubo gente que afortunadamente se ocupó de ver qué era lo que tenía esta Constitución y qué era lo que uno podía reclamar y demás. Y el Estado a veces no se enteraba que tenía que llevar adelante ciertas políticas, todavía no se entera de ciertas políticas públicas tampoco, ¿no? No se enteraba. Entonces, ¿cómo se solucionaba esto? ¿Qué hago? Voy, abro el librito y digo,
che, yo tengo todo esto, y además me parece que tienen que hacer algo, no solamente me lo dieron, sino tienen que hacer algo. ¿Cómo se solucionaba todo esto? Por vía judicial. No quiere decir que hoy no se solucione tampoco por vía judicial, ¿eh? Estoy diciendo, ¿cómo se solucionaba desde el inicio? Comenzaron las famosas acciones de qué? Los amparos. Exacto. Diciendo, tienen que cumplir, yo tengo derecho a todo esto, usted tiene que cumplir todo esto, no lo hizo, ¿me lo reconocen? Sí. Yo debo decir, más o menos, porque la tripartita en la legislatura, los legisladores no venían, o sea que quedaba un poco acéfalo el tema ese, que era para ir justamente a reclamar la implementación de, por ejemplo, de comunas. Sí, hoy no, pero de comunas se habló la clase. No. Tenemos un tema lindo ahí con las comunas. No, quieren comunas y después ¿qué hacemos? No, ahí está bueno. ¿No? Me adelanto. Yo no puedo. Además que hay sentido común sin presupuesto participativo y otros mecanismos. Bueno, vos pedís mucho. Presupuesto No, participativo. pido lo que es normal para ese tipo de construcción, lo que promueve su Seguro, consejería. ya sé. Pero por eso yo digo, no es. Miren que dije 4 veces que era muy ambiciosa. Estoy totalmente de acuerdo que es muy ambiciosa. No digo que esté mal que sea muy ambiciosa. Digo que las constituciones que son ambiciosas y las que tienen estas pautas son más difíciles de cumplir. Porque te impone, no quiere decir que las otras sean fáciles de cumplir, porque por más que yo te ponga una constitución con 4 artículos, te firmo hoy que van a hacer lo posible por cumplir un 4º artículo. Sí. No, olvidémonos de eso. Pero quiero decir que al ser tan ambicioso, al fijar tanta pauta, al fijar tanto, generó, bueno, todos los derechos que son programáticos entonces. Y encima, perdóname, el enunciado de la Constitución y la estructura de la Constitución de la Ciudad Autónoma no te da la pauta de que esto sea programático. No quiero decir que vos lo vayas a exigir mañana, porque acuérdense que para exigir yo tengo que tener el correlato de poder cumplirlo, y el correlato es la partida, y ahí viene el enganche de la política pública. ¿Por qué le dice usted tiene que hacer esto? Se lo digo yo, constituyente, decime. ¿Vos me ibas a decir algo? No, Te interrumpí. Sí, pero... Ibas a decir algo y te me fuiste para atrás. Bueno, ¿qué ocurrió? Entonces, empezó a judicializarse el cumplimiento de este tipo de pautas. ¿Y qué respuesta tuvo de la justicia este reclamo de reconocer este tipo de pautas? Empezó a parar. Empezó a reconocer, empezó a decir cumplan. Entonces se reclamó, yo traje algunos ejemplos. Sí, al inicio, ahora son las ambientales o con otras palas. Ahora está más tranquilo el tema. Hubo una época de auge en donde, como la pauta era, ¿no? Descubro esta caja de Pandora donde tengo un montón de cosas. Exactamente. Entonces, empezó, tanto los juzgados de primera instancia como las cámaras de apelación empezaron, generalmente las cámaras eran más prudentes en materia de la exigencia la pauta que le exigían al gobierno local. Empezaron a establecer, por ejemplo, que el gobierno cumpliera dentro de las alternativas disponibles que pudiera seleccionarse por medio de políticas legislativas o dentro de opciones igualmente válidas. Es decir, cumpla dentro de esto. Yo le doy un menú, usted tiene que cumplir algo. No solamente dame tal cosa. Las primeras resoluciones que salían es dame este recurso, y era a cuentagotas, que ese es el tema de la judicialización de este tipo de reconocimiento. La judicialización tiene este problema. Es un problema a largo plazo. Yo voy a poder cumplir, si cumplo a cuentagotas, voy a cumplir 10, 11, 12, 15. Ahora viene el 16 y no tengo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó? Por goteo se filtró reconocimiento a los primeros que llegaron, a los que fueron más hábiles en plantearlo, y no hay una implementación de una política pública, sino es una implementación de contraintimación respondo. Y ahí hay violación de la pauta constitucional local. ¿Qué me iban a decir? Sí. Es decir, ¿qué pasa si no hay la institución específica que se tiene que encargar de eso, de remediar eso? No existe. ¿Me decís en el ámbito del gobierno? Sí. Bueno, el tema es que vos tenés, por eso es tan importante el andamiaje que tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma. Vos además tenés herramientas, que son las acciones que consagra la Constitución cuando hay afectaciones de derechos o no reconocimiento de derechos. El amparo, por ejemplo, es una herramienta. Entonces vos, tengo el derecho reconocido, tengo determinada la política pública que tienen que asumir, y ahí hay una omisión porque no lo han hecho, entonces yo reclamo a quién. El gran problema es que termina legislando quién, el judicial.
no solamente legislando, termina asignando partidas al judicial. El gran problema es ese, que es el problema que se da también a nivel nacional, no solamente se da a nivel local. Pero el gran problema es que termina asignando partidas. Termina siendo una intervención de un poder sobre otro. Claro, pero yo me refería a... Y la paradoja es, bárbaro, no puedo hacerlo porque tengo la división de poderes, porque estoy alterando el equilibrio. ¿Y puedo hacerme el tonto frente a la denegación de determinados derechos? ¿Lo puedo hacer? Es una pregunta, es el nudo constitucional más enorme que hay. Es decir, si hago, ¿por qué hago? Si no hago, ¿por qué deniego? ¿Qué hago? ¿Miro? ¿Puedo firmar una sentencia que sé que no se va a cumplir? Puedo decirle, sí, usted tiene derecho a todo. Ahora, si va y consigue la partida, ¿me avisa? Fabuloso. Les voy a poner el ejemplo de la Corte Federal en materia del ajuste jubilatorio. Va a dar 1 y va a dar 2. ¿Lo conocen? Sí. Cumplan. Actualicen. No hago nada. Bárbaro. Pongo una pauta. Lo exhorto. Es decir, exhorto y le grito que haga. Esa es la traducción, es esa. No hago nada. Bueno, no lo hacen, actualizo yo. ¿Por qué? Porque entonces la sentencia que firma el Poder Judicial carece de trascendencia, carece de valor, carece de ejecutabilidad. Nadie la va a cumplir. Si sé que me están diciendo que haga algo, es un cuadro. Vos le decís al cliente, embarcártelo y ponételo en el living y mira, que dice que tenés derecho integral a y nada. Pero también está el problema que si la política pública la define un poder que no está para definir la política pública, sino las partidas, está mirando una parte sola de la realidad. Y entonces, ¿qué me está haciendo? Me rompe el equilibrio de todo un sistema de presupuesto que tiene que estar diseñado. Y puede meter la mano en un lugar donde le correspondía una asignación distinta. Y además no es la función que le corresponde. Pero el gran dilema es, yo puedo firmar como juez una sentencia que diga, sí, todo muy bien, pero otra vez será. No lo sé. Puedo firmar una sentencia que diga, sí sé que están violando derechos, pero que te lo y no sé cuándo te lo van a reconocer. Si no lo hace, lo de Es que lo hace. Claro, Estoy haciendo todas preguntas internas y no me están reaccionando. es que lo hace. Todo está en el límite. ¿Quién define cuál es la ética del juez? El Tribunal Superior a él. Entonces, en determinadas cuestiones hay criterios. No, estoy de otro lado, estoy de otro punto. Pero bueno, pero Estoy en algún hablando momento. de cumplimiento. Sí, en el cumplimiento sí, pero en la evaluación de qué es lo que realmente hay que reconocer o no y hasta qué límite. Yo lo que estoy diciendo, un juez sabe que hay un derecho reconocido en una constitución. Sí, un juez de la ciudad autónoma lee la constitución y ve que tengo ese derecho. Es decir, un juez vino acá, escuchó lo que hablamos. Lo sabía, pero vino para refrescar. Escuchó lo que hablamos, que había un derecho, que había una garantía, que había una pauta de política pública. Viene un ciudadano y dice 000, nada. ¿Y el juez qué dice? No sé, la doctora hizo preguntas, no dio respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué firmo? ¿Qué le digo? Porque tiene una responsabilidad con un compromiso con la realidad. Primero tiene una responsabilidad como funcionario judicial. Tiene que defender. ¿Qué hace el Poder Judicial? Tiene que hacer. Resuelve conflictos. No, dice... Pero no da las soluciones Hacer definitivas, no cumplir la puede. ley. No, pero es que no puede dar una solución. Y otra vez, No es ámbito no puede de- dar una solución definitiva. No es su ámbito. Específica, digo. A eso me Bueno, refiero. la semana pasada, les voy a contar un caso. La semana pasada, ¿No puede ordenar sí, que se, Sí, pero... a ver, que se generen las condiciones? puede exhortar, lo hace. Claro. Pero depende de qué, de si lo cumplen. Las condiciones para que se cumpla eso. Y el juez siempre va a resolver para el caso concreto. El juez resuelve al que le viene a reclamar, al que le plantea el amparo. No le dice, señor, usted, funcionario X, usted trabaja mal, hace un desastre. Les voy a poner un caso que salió la semana pasada. Ella se brota cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? Bueno, yo hoy vine con estos temas, pero bueno. La semana pasada salió un fallo Yo trabajo de eso y estoy... de un juez de la ciudad, en donde había un reclamo por el Camino de Silva por un predio que está en Costa Salguero. Costa Salguero. Costa Salguero. De Filipe.
¿Lo conocen el caso? No. ¿Conocen lo que pasó? La sentencia del juez Gallardo de hace 2 semanas. No. La de Santilli. Habían dictado una serie de medidas cautelares y el funcionario no los había cumplido. Es decir, habilitar este tema. Entonces, en la sentencia que dicta este juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que por incumplimiento del funcionario, como ese funcionario es candidato, futuro candidato a senador, en la propaganda que se dé de él como candidato, se ponga una leyenda que dice: fulano, voy a decir el nombre porque sabía todo lo que el ministro Santilli ha incumplido con la sentencia dictada en los autos le impone esa sanción. Y está dentro de las sanciones que puede articular el juez. Es meterse en un ámbito que no corresponde. Por eso ahí me refería a lo ético. Cuando vos tenés un montón de posibilidades y no tenés los límites claros, específicos, explicitados hasta dónde puedes llegar, ahí está lo ético del juez. Hasta dónde llego o no. Tenés que tener la virtud del criterio. Pero por supuesto, porque el juez cuando se extralimita también se está arriesgando a que lo juzguen por extralimitarse. Desde luego, yo pongo este ejemplo porque este ejemplo a todos los que nos dedicamos a esto nos dejó absolutamente pasmados. Yo la leí 2 veces porque dije que yo no lo puedo creer. Absolutamente. Ya lo conocemos, obvio, pero hasta acá yo no pensé que llegábamos. Bueno, llegamos. Entonces, llegamos hasta esto. ¿Por qué traje este ejemplo además? Y si leen la sentencia van a ver que tiene muchas pautas cuasi modernas que dice, bueno, si hay incumplimiento yo tengo el deber de hacer algo. Si no se cumple con esta pauta yo tengo el deber de hacer algo con este funcionario que no cumple. Y elijo lo que hago. Y en este caso elijo esto. Obviamente, esta sentencia es una sentencia para hacer un seminario solamente esta sentencia, y hablar sobre esta sentencia y hablar. Yo lo traigo a propósito para que vean que de la misma manera que hay sentencias dictadas por el Poder Judicial, que en definitiva te hacen efectivo un derecho que está declarado con política pública, con pauta, también hay sentencias en donde, como dicen los españoles, me pasé 4 pueblos, me pasé de largo y ya directamente es como un unipersonal lo que estoy jugando, hago absolutamente todo y eso yo todo no lo puedo hacer. Y además ahí está metiéndose en una campaña política. Está haciendo cosas interesantes ahí, no solamente. Claro. ¿Qué ocurre en la ciudad? ¿Por qué pasa en la ciudad que tantas de estas cuestiones son judicializadas? Además de porque es necesario, porque no se reconoce, porque tenemos todos estos problemas. ¿Por qué motivo en la ciudad siempre se judicializan este tipo de cuestiones? Porque todavía no está todo desarrollado, digamos. ¿El Poder Judicial? No está desarrollada en la ciudad todavía el conocimiento de lo que... No, seguro. Pero además, ¿saben por qué? Porque también hay una norma en la Constitución que garantiza el acceso a la justicia en forma irrestricta y en condiciones de gratuidad. Y no es porque sí que la pusieron ahí. Porque dijeron, te pongo todas estas herramientas, después se dieron cuenta, ¿no? Y pongo esta pauta de herramienta judicial. Vos también vas a tener todas estas herramientas para hacerlas. Por lo tanto, esto que ocurrió y que ocurre en la ciudad, que es no cumplís y te judicializo, era crónica de una muerte anunciada. Iba a pasar. ¿Por qué? Porque fijo políticas de máxima, de difícil implementación en muchos casos, de difícil cumplimiento. Acordémonos que esto genera también una necesidad de acostumbramiento. Hay que acostumbrarse a que tienen que promover este tipo de políticas, no enterarse cuando vienen y les reclaman. Claro. Lamentablemente tengo que decir la verdad, muchas veces se enteran cuando vienen y les reclaman. Sí, lo que pasa es que ese es el tema. Hay un cambio de mentalidad también en la ciudad que no está porque no hay difusión tampoco, en realidad, ni de los derechos ni de los... Eso ya lo hablamos la anterior y la anterior. Y cuando vengan las otras dos también. Bueno, vamos a hablar lo mismo. Sí, decime. El miércoles asistí a un foro en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre el tema de la problemática aborigen. Y estaba el jefe de los COM, que se llama Félix Díaz. Entonces explicaron las dificultades que tenían para conseguir información que debería estar al alcance de todo el mundo. Había unas 500 personas. Solamente una persona estaba al tanto de esa
decreto ley 1172 del 2003 de libertad de acceso a la información pública. Y estas personas que eran investigadores, catedráticos, digamos, alumnos de todas las clases, y no conocían esa herramienta fundamental de la investigación. Es decir, la ley de información pública estará cajoneada en el Senado, pero había un decreto que se puede utilizar, pero la gente no tiene conocimiento de eso. Hay gente que está en ese tema, ¿no? Pues supuestamente defendiendo causas. Increíble, ¿no? Es increíble, a nivel nacional también. Sí, a nivel nacional. En el año 73, en ese edificio que está acá cerca, donde estaba la oficina de Bausa, había una camioneta bajando cajas y cajas, ¿no? Una camioneta grande. Y yo, como que siempre estoy mirando cosas, traté de revisar qué es lo que había en esas cajas, que eran los manuales de uso de ese decreto ley. Sí. Interesantísimos. Lo estaban metiendo en un lugar para hacerlo desaparecer. Sí. Entonces, A ver si alguien nos encuentra todavía. Me agencié varias cajas. Durante sucesivos días fui llevando cajas. La repartí a las ONG por todos lados. Sí. Pero se ve que no ha sido suficiente. Las ONG también las cajonearon. Y es interesantísimo. Bueno, ¿Es todo un tema? es todo un tema, es todo un tema. Yo hoy vine con muchos más problemas que soluciones, ¿se han dado cuenta? Pero vieron que cumplí con la pauta que dije en la primera clase, que íbamos a empezar con el delito. Íbamos a empezar del garantismo, del reconocimiento, ¿se acuerdan que hablamos del reconocimiento de pautas? Y después íbamos a decir, bueno, ¿y esto qué hacemos con esto? Dime. Por ejemplo, nosotros en el Consejo Consultivo se votó hacer la comisión de acceso a la justicia para los vecinos. Y entonces invitamos a profesores, a gente que sabe, a que venga a dar charlas y un poco introducir a los vecinos en este tema del ejercicio de la justicia en la ciudad. Y me parece que eso se debería hacer en todos los ámbitos, porque si no es como que somos ciudadanos que asistimos a algo que Con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa, ¿se acuerdan cuando hablábamos del nacimiento jurídico, que la primera vez que vine? Pasa algo muy paradójico, y es este tema, esta cosa de bifronte que tiene, que es la Ciudad Autónoma y que es la capital federal, y que tiene todo este tipo de doble cara, y que en definitiva, y no sé que si es o si no es, y si corresponde o si corresponde, y nosotros, los que somos habitantes y ciudadanos de esta ciudad, también tenemos, yo no me incluyo en el colectivo, pues si no, no podría venir a dar el curso. Pero hay como una pauta de desconocimiento, de y no sé, y puede ser, y tiene un plexo normativo que es de vanguardia y que es estupendo, repito, muy ambicioso. Tiene ese problema que es muy ambicioso. Cuando ahora avancemos, porque hoy hice esta presentación, la clase que viene, que vengo yo a terminar, vamos a ingresar en los poderes. Cómo funcionan los poderes en la Ciudad de Buenos Aires. Vieron que yo hago la presentación de derechos, garantías, políticas públicas, y ahora vienen los actores de todo. A ver, ¿qué es lo que queremos todo nosotros esto es el interactuar en la librito, defensa de nuestro pueblo? este es el librito que tienen que cumplir. Bueno, ahora vamos a ver quiénes son y cómo lo tienen que hacer. Quiénes son, no por nombre y apellido, sino qué pautas le fija la Constitución. Y entonces estas son las cosas más relevantes, pero siempre hay que ser honesto y hay que hacer hincapié en que es un texto constitucional muy ambicioso. Entonces, como es muy ambicioso, va a demandar, nos va a traer otro tipo de conflictos, porque si nos hubiéramos quedado en un texto declamativo, era difícil, porque estábamos en el año 96, no vamos a poder en el año 96 seguir haciendo constituciones como las del siglo XIX. No voy a poder hacer eso, porque todas las pautas, en materia de salud, de educación, de ancianidad que yo leí, son todas pautas traídas de instrumentos internacionales. No es que un día se les ocurrió, no, es que son todas pautas de instrumentos internacionales. Que encima las metieron a la Constitución, pero que quede muy claro. Entonces es muy interesante ver cómo de a poco, en estas 4 reuniones que vamos a tener, vamos a ir armando de a poquito este rompecabezas, que empezó con una ciudad que nace autónoma, con la coordinación entre la nación y la ciudad, con el garantismo que tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma, con los derechos de vanguardia que tiene la Ciudad Autónoma y con las políticas públicas. Y ahora quiero saber, en el próximo encuentro, cómo logramos hacer efectivo todo esto. ¿Cómo articulamos todo esto? Ya empecé a decir algo. Muchas veces cuando no se cumplía, el que resolvió fue el Poder Judicial. Es decir, la vía era el mecanismo, la herramienta judicial para lograr el cumplimiento efectivo de un determinado derecho. Es decir, que le fui a golpear la puerta al Poder Judicial. Ahora vamos a ver cómo
esto fue los albores. Cuando venga la próxima vez, por esto me estoy viendo el programa, vamos a ir a empezar a hablar, a ver qué hace, qué es la jefatura, qué es lo que hace un poder, qué es lo que hace otro, hasta dónde llega y hasta dónde no puede llegar, y qué pasó, y qué pautas y qué metas tiene en la Constitución de la Ciudad Autónoma este diseño y distribución del poder. Dime. No, yo lo que decía era que sin conocimiento de los ciudadanos para exigir la implementación va a ser muy lenta, porque Por en realidad supuesto. va a ser así como esporádico. Yo pienso lo mismo que vos. A mí no me resulta llamativo, pero no me resulta inocente que haya un desconocimiento profundísimo Claro. de la Constitución de la ciudad y de la normativa de la ciudad. ¿Mm? Yo creo No es porque sí. que es fundamental, porque, por ejemplo, tiene que ser desde la educación en el colegio, que los chicos ya crezcan con el sentido de ciudadano. Claro. O sea, implementar cosas. O sea, Lo primero, un emblema en la comuna, porque el el chico lo tiene que tener en el colegio, lo dibuja, entonces va tomando conciencia. que hay una cosa que se llama comuna, que parece que hay, no sé. Claro. Pero también hay otra cuestión, no solo el desconocimiento, porque muchas veces algunos jueces te dicen, bueno, no, o sea, es más, tantean también si vos sabés, si vos no sabés, y qué sé yo, no rige esa reglamentación acá, suponte, o no, en este lugar. O sea, el que no sabe y no entiende de leyes por ahí, dice, bueno, listo, se da la media vuelta y se va. Ahora, como que se la tenés que pelear, ¿entendés? Y en cada lugar. En realidad, vamos a traducirlo públicamente, vos lo que tenés que es fundamental, siempre. Claro. El juez, voy a hacer defensa, pese a que yo no formo parte del Poder Judicial, ni lo formé nunca, sino que siempre estuve ligado a la profesión, no, del otro lado, el juez no es mentalista. Empecemos por ahí. El juez, ya sé que el juez sabe el derecho y que el libro no abierto, todos lo sabemos, perfecto. Bueno, pero vos se lo tenés que argumentar. Menos con estos textos de vanguardia. No pongo el caso de la sentencia contra Santilli porque es la frutillita pura esta. Bueno, va. Pero si vos no se lo argumentás, pero los jueces de la ciudad no son jueces, cada uno con sus características, digamos, pero no son jueces que están en desconocimiento de la normativa de la ciudad. Muchas veces los poderes públicos se enteran de las implicancias de los derechos de la ciudad con las sentencias de varios jueces de la ciudad. Muchísimas veces. No hablamos hoy de vivienda vamos a hablar la próxima vez. La dejo todo aparte, la cláusula de la vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires, porque es todo un esquema absolutamente diferente. Con el problema habitacional que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el problema de solución al problema habitacional dándole un subsidio. Y ya hay pautas judiciales que dicen el subsidio no soluciona el problema habitacional. Y esa pauta que toman las sentencias judiciales, las toman teniendo en cuenta el texto de la Constitución de la Ciudad Autónoma, no es que la sacaron de la galera. Las toman leyendo el texto de la Ciudad Autónoma. Pero vivienda y sus políticas especiales, elegí dejarla aparte porque era demasiado. Salud, vivienda, todo junto iba a ser grave y serio. Y además porque vamos a analizar, cuando venga la próxima vez que vamos a ver vivienda, vamos a analizar un caso de acceso a la vivienda que llegó a la Corte Federal. Es un caso de una persona extranjera con un hijo discapacitado en situación de calle. Es decir, que es el caso, decime qué hago con esto. Tal cual. Que tiene todos los ingredientes. Se resolvió hace un par de años en la Corte Federal. Y ese caso yo se lo voy a mandar antes, por si no lo conocen, así ya lo saben, la próxima vez que vengo vamos a empezar con acceso a la vivienda digna y con la implementación de los poderes, qué es lo que hacen los poderes o cómo se organizan los poderes en la ciudad. Así que adelantar una cosita sola nomás. ¿Cuánto duró desde que comenzó el trámite hasta que desde que comenzó el trámite y duró un par de años, porque tramitó primero en la ciudad y después fue a parar a la Corte. Y todavía sigue, porque esa sentencia de la Corte, lo único que voy a adelantar es que estableció medidas de cumplimiento para el gobierno de la ciudad. Específico. Y es todo un tema cómo se cumple con ese tema, este tipo de cosas. Voy a dejar planteada la duda. Viene una persona en situación de calle, extranjera, con un hijo con una discapacidad y pide acceso a la vivienda digna. Entonces hay dos formas. O le doy un subsidio, o le pago un hotel, o la saco de la calle y le voy dando una solución transitoria,
¿O dice la Constitución de la Ciudad Autónoma que yo tengo que proveerle de una vivienda digna? No lo respondo hoy, lo respondo a la clase que viene. Pero es una... Porque también, perdón, como leemos, también está. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas viviendas dignas en condiciones absolutas voy a poder dar por partida? ¿Quiere decir que a mí me tienen que comprar el departamento? Porque entonces viene el otro y dice... Exacto, eso iba a decir. También es injusto, también se lo tenés que dar a todos. Vamos a ver, pero condición. Es un tema de interpretación y de lectura responsable. No, es muy lindo decir, todo el mundo tiene acceso a la vivienda digna. Fabuloso. Pero la Constitución de la ciudad no dice solamente todo el mundo tiene acceso a la vivienda digna, sino que dice pautas. Claro. Y dice pautas que progresivamente tiene que adoptar el Estado. Cuando traten lo de los poderes en la próxima, también Sí. la interacción, hablamos también de la defensoría. Sí, ahora no, vamos, pero los tuve... pedidos de informes, ¿cómo lo Seguro, hacemos? pero tuve que arrancar primero quiero saber el menú de derechos que tengo. Porque si no, no puedo entender porque si empezamos por los poderes, antes de la organización de poder, antes de la declaración de derechos, no, me quedan derechos en el medio, entonces no entiendo nada. Me voy directamente a la parte orgánica y entonces me queda un montón. Primero tengo que saber lo que es mío. Todo esto es mío y ahora vamos a ver quién tiene que hacer qué y a quién le puedo ir a reclamar qué. Por ejemplo, la defensoría interactúa a los mismos niveles, a un mismo nivel de frente a otros. Por eso yo hoy no lo voy a responder, yo te voy a contar todo lo que fundamental. Por supuesto, sí, no, más que nada porque... Te aseguras audiencia. Estamos acá y tenemos tengo muchos acá. ensayadísimo esto, escúchame, no puede ser. Eso es marketing. Tengo marketing. Te traigo la anécdota que les gustó de la orquesta, que ya la tengo probada porque les encanta todo la anécdota de la orquesta. Hablo de la Corte Norteamericana, pero te vuelvo acá para que no me digan que soy una cipaya, que hablas de la Corte Norteamericana. Y además te vendo lo que te voy a dar y sigo revolviendo el brazo. Y con el yeso. Y con el yeso y con la espalda. Así que Mirá, sí, esto es un ejemplar de esa guía que yo te decía. de la que rescataste. Guía Ciudadana para la Transparencia y Acceso a la Información. Y acá estoy leyendo que había un montón de organizaciones que intervinieron, como CIPEC, FARN, FABIN, Fundación Compromiso, Poder Ciudadano y otras. Y lo curioso, que no lo había visto, que no me acordaba, es que la dirección para retirarla gratuitamente es acá. O sea, que se hizo acá. Se hizo acá. Bueno, la clase que viene y la otra, nosotros tenemos 2 reuniones más, también vamos a hablar del acceso a la información pública en la ciudad. La ciudad tiene una reglamentación diferente a la nación y vamos a ver, para la nación estamos en veremos todavía. Porque eso es Pero, clave. por supuesto, ¿no? Y bueno, No, estamos hablando eso, de no lo sabemos que mismo. existe eso porque Estamos hablando de lo no mismo. cumplen ellos en decir lo que Pero esta existe. es una novela por capítulos, entonces estamos hablando de lo mismo. Y ese viene el capítulo, pero primero tenés que saber qué derechos, qué garantías y qué principios te rigen. Claro. Después tenés que saber qué políticas públicas encima tiene que hacer el Estado. Y después tenés que ver el elenco estable, que es el que tiene que hacer qué. Y cómo lo tiene que hacer y hasta dónde tiene que hacer y a quién vos le vas a poder ir a reclamar si alguien no hace. Porque también eso es importante de ver en el Poder Judicial eso. Porque a veces se ve otro tema. Bueno, con esto, para no aburrirlos más, porque ya veo que están hablando de otras cosas. Que Pablo le escanee y nos los pase a todos. No, como quieran, no hay drama. Como vos quieras, no hay problema. Tampoco te pongas en compromiso. Si no lo vemos, no lo pasa. Cuando vemos la clase que viene, nos vamos a volver a encontrar el 8. Voy a seguir con esto yo. El 8 de... Sí, pues todavía hasta fin de octubre lo voy a tener. El 8 de octubre nos vamos a volver a encontrar y ya les adelanté. Y sí, viste, tengo acá el cronograma. Pero yo vengo así, voy apareciendo. Y les voy a adelantar eso. Lo que les voy a mandar a través de los chicos es el fallo para que lo tengan, para que lo vean, porque es un fallo muy interesante y es un fallo bomba molotov, porque yo digo, es el fallo que uno lee los hechos y ya empieza ese fallo de la lágrima, porque es una situación... ¿Cómo? Es apelable. Ya lo resolvió la Corte Federal. Pero no te voy a contar que resolvió. Lo vamos a ver. Pero bueno, lo vamos a ver el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en octubre.